Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 20. Albion 1. Capítulo 19, Albion 1. En lo profundo del corazón de Avalon, el más grande de los herreros de hadas estaba trabajando en su oficio. No como lo haría un humano, con herramientas de hierro y llamas de una forja, sino solo con su voluntad y alma. Estaba sentado con las piernas cruzadas sobre un pedestal de piedra en medio de un círculo de mampostería blanca, los cimientos de una antigua torre. La brillante luz del sol iluminaba su cabello rojo, haciéndolo casi brillar con un tono antinatural, mientras la suave brisa que llevaba el aroma de las flores balanceaba los ardientes mechones. Tenía los ojos cerrados y su rostro tenía una expresión serena. Sobre él, una espada azul dorada en una vaina de color similar flotaba en el aire, inmóvil, suspendida aparentemente por nada. Y nada realmente lo mantuvo allí. Ni magia de hadas, ni hechicería, ni siquiera el maná del propio Avalon. Solo el testamento de Shirou. Debería ser extraño. Rara vez visitaba el lugar de nacimiento de las hadas, pero no recordaba haber tenido tal influencia en este reino. Y, sin embargo, desde que perdió su cuerpo, su conexión con Avalon de alguna manera se profundizó. Más aún, se sintió natural. Como si siempre hubiera tenido que ser así. Cuando estaba en Avalon, Eternal Forge estaba menos limitada. No había una frontera distinta donde terminaba su dominio como en el mundo humano, o incluso en Faerie, sino una transición perfecta entre su energía mágica y el maná de Avalon. Sus patrones de hadas que impedían que su misterio se difundiera en el escaso ambiente del mundo humano de alguna manera se relajaron aquí, casi fusionándose con el fondo. Algunos magos sensibles podrían detectar Eternal Forge en el mundo humano, pero estaba seguro de que eso sería imposible aquí. No le asustó. Estaba tan lejos del niño humano con el que nació, que este cambio no le molestó tanto. Le tomó algún tiempo acostumbrarse a su nueva forma, su cuerpo a menudo se desmoronaba en espadas plateadas durante años después de la pelea con Crimson Moon, pero nunca fue incómodo. Triste, tal vez, pero no incómodo. Tampoco fue este otro estado de ser cuando estuve en Avalon. Surgió la pregunta de dónde terminaba su magia y dónde comenzaba su cuerpo. ¿Fue Eternal Forge magia o fue su hechicería? ¿O algo completamente distinto? Shirou consideraba a su corazón, la siempre cambiante espada de oro y hierro, como su núcleo, pero no exactamente su alma, ya que Eternal Forge y su corazón eran ambos aspectos de ella. Era extraño no saber la verdadera naturaleza de su existencia. No fue un problema cuando era más joven. No se diferenciaba de un hada normal en ese entonces, incluso con la adición de Eternal Forge. Tenía un cuerpo, un alma y patrones de hadas que lo conectaban todo. Un sistema autónomo que lo hizo a él. Pero ahora todo estaba borroso. Su alma y su cuerpo eran la misma cosa, al igual que sus patrones de hadas en menor grado. Tenía un núcleo, un punto de anclaje de su ser, la cristalización de quien era. Luego estaba Eternal Forge, su cuerpo, pero eran todas partes de su alma, junto con su núcleo. Los patrones de hadas eran su piel que separaba el exterior del interior. Esos equivalentes a los circuitos mágicos eran los hilos que lo mantenían unido, su comienzo surgía de su conexión con el mundo y se extendía por su alma como las raíces de un árbol enorme. No ayudó que ser un hada complicara aún más las cosas. Los hadas eran espíritus de la naturaleza, pero su magia inherente distorsionaba la realidad que los rodeaba, haciendo más difícil distinguir entre lo que era verdad y lo que no lo era. Para empezar, esa magia fue lo que hizo posible Eternal Forge, por lo que Shirou siempre la estaba usando, incluso si no lo sentía así. Luego estaba su magia, la poca que todavía usaba de vez en cuando. ¿O era él? No se sentía diferente de usar su magia de hadas, por lo que llamó su magia también podría ser una forma de magia de hadas que se engañó a sí mismo, haciéndole creer que no lo era. Al final, realmente no importó. Puede ser su magia, su hechicería o simplemente su alma lo que mantuvo a Excalibur a flote, pero todas esas eran partes de él, de Shirou. Se centró en Excalibur nuevamente, 1000 perspectivas observando desde Eternal Forge, cada una mirando la espada flotante desde un punto de vista diferente, tanto físico como metafísico.
Observó cómo el maná de Avalon fluía a través de la vaina y alrededor de la espada, cómo influía en el mundo mismo, cómo las verdades y conceptos ocultos en el arma resonaban con el misterio mayor. Hace miles de años, el más grande de los herreros de hadas forjó esa espada, y Shirou sabía que replicarla estaba fuera de su alcance. Era muy parecido a Rongominiad, un producto del mundo mismo más que de las manos que lo forjaron. Pero eso no significaba que no pudiera inspirarse en ello. Ni siquiera era la primera vez que intentaba hacerlo. Shirou se consideraba el más grande de los herreros de hadas, definitivamente mejor que el perezoso Bief, así que, por supuesto, intentó forjar una espada a la par con Excalibur. Los resultados fueron mixtos. Su primera réplica fue un fracaso. Como lo fue el siguiente y 100 después. El primero que consideró aceptable fue un fracaso aún mayor en retrospectiva, ya que gran parte de su propio aspecto se mezcló con la espada. Todavía se estremeció al recordar cómo Vivian y Dienu se burlaron de él cuando les mostró esa espada. Bueno, Dienu se burló de él. Vivian intentaba, sin éxito, contener la risa, lo que hirió el ego de Shirou más que el ridículo de Dienu. Pero para la espada de Merlín, no necesitaba apuntar tan alto. Abrió sus ojos dorados y una espada que estaba forjando en Eternal Forge se manifestó entre sus manos. Era una hermosa espada, similar a Excalibur pero mucho más ornamental, ya que se suponía que era primero un signo de realeza y luego una herramienta de guerra. No fue la más grande de sus obras, ni contenía el más alto de los misterios o conceptos, pero de todos modos la colocó por encima de todas las demás que jamás haya creado. Porque fue hecho por su amor por la humanidad misma. Una cristalización de sus esperanzas y deseos de prosperidad para ellos, una oración por un futuro mejor. Seguía basándose en Excalibur, pero también en gran parte en Avalon. No estaba dispuesto a arriesgarse a bendecirlo, por lo que tenía que lograr un efecto de eternidad de otra manera. Avalon era mucho más de lo que necesitaba, su don era casi una forma de inmortalidad, por lo que solo copió un aspecto menor. La espada simplemente le quitaría la carga del tiempo a su portador como una forma limitada de protección. Te llamo Caliburn. Que tu luz ilumine el camino hacia el futuro del hombre. Shirou sonrió satisfecho, admirando la espada recién creada. Era un poco narcisista de su parte que le gustara tanto su creación, pero no pudo evitarlo. Esta arma representaba todo su amor por la humanidad, su hermosa lucha en una forma más cercana a su corazón. Pronto, sin embargo, alguien disipó su buen humor con sus palabras descuidadas. Vaya, tu sentido para nombrar apesta como siempre, Red. Y eres tan insensible como siempre, Dienu. Le lanzó una mirada furiosa a su viejo amigo, pero el hada azul ni siquiera reconoció su irritación. ¿Qué le pasa a Caliburn? Es un hombre perfectamente bueno. Dienu lo miró entrecerrando los ojos, buscando con la mirada. No estoy seguro si te estás burlando de mí o si tu sentido de los nombres es tan malo. Caliburn. ¿En serio? Acabas de borrar el ex de Excalibur y agregaste una N. Eso es simplemente vago, Avalonman. Cállate. Y no me llames Avalonman. ¿Por qué estás aquí? Él no lo mantuvo en secreto, pero permaneció en su casa en el mundo humano durante décadas, entonces, ¿cómo supo ella siquiera que debía buscarlo aquí? Estaba aburrido. Él suspiró. Cifras. Dienu era una de las hadas más estereotipadas que conocía, siempre hacía lo que quería, sin tener en cuenta todo lo demás. No se inclinaba ante nadie, ya fuera un gran padre o un rey hada, y siempre hacía de su propia felicidad una prioridad. Pero también era una de las hadas más amables que conocía. Ni siquiera Vivian con sus héroes se acercó. Ella actuaba como una niña, a veces cruel, a veces sabia, pero siempre estaba ahí cuando él la necesitaba, siempre en el lugar y momento indicados. Siempre ayudándolo o dándole un golpe de sentido común. Hola, Red, dijo Dienu unos minutos más tarde, la pequeña hada posada sobre su cabeza y observando perezosamente mientras trabajaba en la vaina de Caliburn. ¿Eh? Una forma se tejió alrededor de la espada, un capullo de hebras radiantes, llamas de su alma con material recuperado en su núcleo. Shirou rara vez hacía fundas para sus armas, pero no era un completo novato. Además, toda la magia estaba dentro de la espada, por lo que solo se concentró en crear algo de aspecto majestuoso. Algo que iguale el esplendor de Caliburn. Tienes casi 1000 años, ¿verdad?
Ya pasó tanto tiempo desde entonces. Para ser honesto, no estaba contando. El tiempo parecía pasar más rápido cuanto más vivía, y aunque técnicamente vivía en el mundo humano, rara vez interactuaba con humanos de corta vida hoy en día. Pero ahora que Dienu lo mencionó, había pasado bastante tiempo desde que terminó la era de los dioses en el continente. Siglos. 5, para ser exactos. Después de un rápido cálculo, Shirou tuvo que estar de acuerdo con su amigo. Ignorando sus años en Fuyuki, y era extraño darse cuenta de que los 12 años que pasó como humano equivalían a poco más del 1% de su edad actual, tenía más o menos un milenio, aproximadamente. Ten cuidado en el mundo humano. Shirou hizo una pausa en su trabajo, los hilos de llamas que fluían se congelaron en el aire. Miró a Dienu y notó su humor apagado. Normalmente, él haría una broma o replicaría aquí, pero había algo en su voz que le hizo tomar sus palabras en serio. Un peso en sus ojos antiguos lo obligaba a escuchar. Él sonrió y asintió, y el fuego volvió a fluir. Lo haré. Lo siento, maestro Abel, pero Sir Merlin no está en el castillo en este momento. Había un asunto urgente que requería su atención en un pueblo cercano, pero me aseguró que no debería tomar mucho tiempo. 1 hora como máximo. Si por favor síganme hasta la sala de espera, les entregaremos refrigerios mientras esperan. Shirou reprimió su irritación. Hizo todo lo posible para entregarle Caliburn a Merlin, y el mago ni siquiera estaba aquí. Y Merlin fue quien le dijo la hora exacta a la que debía llegar. Aún así, no tenía sentido arremeter contra el capitán de la guardia. Él solo estaba haciendo su trabajo. Ya veo. Esperaré entonces, capitán. Gracias por su comprensión, maestro Abel. Shirou asintió al humano que se inclinaba. El hecho de que se refiriera a él como maestro significaba que Merlin le dijo algo. Lo más probable es que Shirou no fuera un hada, ya que había un poco de confusión en el aura del humano, pero no miedo, pero sí suficiente para darle un buen tratamiento. No solo el capitán de la guardia del castillo lo recibió en las puertas, sino que incluso lo trató como si fuera un noble importante. Aún así, molesto. Agarrando con más fuerza al densamente envuelto Caliburn, Shirou lo siguió. Castle Pendragon era una estructura impresionante. Los gruesos muros del castillo de granito gris con enormes torres en las 4 esquinas ocultaban una torre del homenaje más pequeña en su interior. Bueno, más pequeño no era una buena palabra, ya que el edificio era bastante grande, pero las torres circundantes lo eclipsaban, haciéndolo parecer más pequeño. Había más edificios en el patio interior, desde establos hasta dependencias de servicio, todos construidos con granito gris similar. En general, era un complejo mucho más grande que el Dune Sky de Skatach. Pero tal vez eso era de esperarse. El castillo de Skie era muchos siglos más antiguo que el de los Pendragon y los humanos avanzaron desde entonces. El ambiente en el interior, sin embargo, era similar. Un bullicio de sirvientes y caballeros llenó el aire de la tarde, una agradable aura de propósito que disipó parte de la molestia de Shirou. Los tiempos cambiaron, los humanos progresaron y el misterio disminuyó, pero el espíritu del hombre siguió siendo el mismo. Entraron en la torre del homenaje principal y atrajeron varias miradas curiosas. La mayor parte probablemente se debió a la apariencia de Shirou. Esperaba una breve reunión con Merlin, nada más, así que no se molestó en redactar un formulario elaborado. Parecía como siempre, un joven de unos 20 años con cabello rojo y ojos color ámbar vestido con una sencilla túnica y pantalones negros y rojos. Si no fuera por los colores vivos, podría pasar por un campesino, y su capa carmesí era la única ropa que no parecía pobre. Que el capitán de la guardia escoltara a alguien como él debe haber parecido inusual. Cuando subieron otro tramo de escaleras, algo hizo que el capitán se detuviera en seco. Una voz acalorada, casi un grito. Escuchando, Claire. Princesa, por favor. Seguramente tienen sus razones. El rostro guía de Shirou era una máscara estoica de cortesía, pero su aura mostraba una mezcla de vergüenza y aprensión. Lanzó una rápida mirada detrás de ellos como si juzgara si tenían tiempo de retirarse, para diversión del hada. Había pasado mucho tiempo desde la última vez que fue testigo de algo así, pero aún así reconoció cuando un sirviente quería huir de la atención de un noble indignado. ¿Y por qué yo?
Sin embargo, antes de que el capitán pudiera hacer algo, la dueña de la voz surgió de detrás de la esquina y cerró la boca de golpe cuando notó que tenía audiencia. Era una mujer joven con cabello rubio platino y ojos azul pálido que vestía un elaborado vestido azul y blanco. Detrás de ella había una sirvienta con una expresión de pánico congelada en su rostro. Princesa Morgan. El capitán hizo una reverencia, con una mano sobre el pecho. La princesa, aparentemente, no pareció escuchar al capitán, sus ojos estaban enfocados en Shirou. Ella lo miró fijamente con intensidad, su expresión era un ligero ceño fruncido. Shirou no desvió la mirada, curioso de qué se trataba. ¿Estaba tratando de intimidarlo? Su boca se torció divertido ante la idea, pero se abstuvo de reír a carcajadas. Después de todo, era un invitado. Después de 30 segundos de silencio incómodo, al menos para todos los demás, la princesa abrió la boca de nuevo. Arnett, ¿quién es? Un invitado de Sir Merlin, princesa. Lo estoy guiando a las salas de espera. Veo. Ella asintió, su intensa mirada todavía clavada en los ojos de Shirou. Claire, vámonos. Con eso, Morgan se fue, su doncella corrió tras ella y Arnett soltó un gran suspiro antes de continuar. Curioso. Había algo inusual en esa chica, pero no podía precisarlo. Se comportaba como una princesa estereotipada, arrogante y grosera, y sin embargo, algo en ella no estaba bien. Después de que Arnett lo dejara en una espaciosa sala de espera, un espacio pequeño con un par de sofás rojos uno frente al otro y una pequeña mesa en el medio, Shirou siguió observándola a través de Eternal Forge, su dominio lo suficientemente grande como para cubrir la mayor parte de la torre del homenaje. La princesa Morgan era hermosa según los estándares humanos, tenía que admitirlo. Una mujer que acaba de llegar a la edad adulta, pero que ya eclipsa a todos los demás en este castillo. Pero esa belleza no era algo tan excepcional, ni lo suficiente como para llamar tanto su atención. Tenía que haber algo más. Ella no era una maga, incluso si tuviera el potencial. Había algunos encantamientos tejidos en su vestido, pero parecía obra de Merlín, el estilo de hechicería coincidía con lo que vio en la túnica del propio mago y otros hechizos ocultos en el castillo. Mientras avanzaba por la torre del homenaje, se mostraba distante y fría al interactuar con los sirvientes del castillo, pero no desagradable. Algunos la temían, pero eran una minoría y, considerando todo, su miedo era algo menor. La mayoría era todo lo contrario, sus auras se iluminaban cuando la veían a pesar de las palabras demasiado directas de la princesa. Morgan caminó por todo el castillo, intercambiando algunas palabras con todos los que encontraba, y su doncella siempre la seguía. Eso fue hasta que la princesa la despidió con unas pocas palabras, aparentemente terminada con lo que sea que estaba haciendo. Aún con curiosidad, Shirou siguió observando mientras Morgan se abría paso por los pasillos, con un propósito en su paso y una expresión decidida en su rostro. No fue hasta que ella se detuvo que se dio cuenta exactamente en qué parte del castillo se encontraba. Justo detrás de la entrada de la habitación en la que se encontraba Shirou. Sin dudarlo, Morgan entró y las puertas se cerraron con un chasquido detrás de ella. Durante unos segundos, se miraron el uno al otro en silencio, Morgan parada donde ella entró y Shirou sentada en un sofá rojo. Luego, sin decir una palabra, la princesa atravesó la habitación y se sentó frente a él. El silencio se prolongó mientras estaban sentados allí, Morgan con el ceño levemente fruncido y expresión fría, y Shirou con una sonrisa. No tenía idea de lo que ella quería de él, pero no le importaba este repentino concurso de miradas. Era mejor que sentarse aquí sola durante una hora y le permitía estudiarla de cerca. Después de lo que parecieron 10 minutos, pero probablemente estuvieron más cerca de 2, los ojos de Morgan se entrecerraron y rompió el silencio. «Eres Abel. Un herrero que trabaja para Merlín». La sonrisa de Shirou se amplió. Ganó. Esta chica era sorprendentemente divertida con su extraño comportamiento. Ella presentó al mundo esta máscara distante, la imagen de una princesa perfecta y, sin embargo, su personalidad no coincidía con ella. Era como si se esforzara demasiado por mantener a todos alejados y fracasara constantemente, a juzgar por la forma en que la trataban sus sirvientes. Aunque sigue siendo grosero. Ese es mi nombre. Pero es bastante grosero, princesa.
Así no es como te presentas. Si su falta de deferencia la enojó, no lo demostró. Ella simplemente aceptó sus palabras e inmediatamente se presentó. Mi nombre es Morgan Pendragon, hija mayor de Uther Pendragon, el rey en cuyo castillo te encuentras actualmente. Ya veo. Soy Abel, un herrero, como has dicho, pero no trabajo para Merlín. Él simplemente me encargó algo y estoy aquí para entregárselo. De todos modos, ¿debería una princesa estar sola en una habitación con un extraño? No creo que a Arnett le agradara esto. Ella frunció el ceño con más fuerza, la irritación brilló en sus ojos azules. Eso no es de tu incumbencia, herrero. Ahora dime, ¿qué es? Vio a través de su glamour. No parecía ser así. Estaba demasiado tranquila para que ese fuera el caso. Además, solo estaba usando glamour para enmascarar el brillo de sus ojos, por lo que no había mucho que ver. Lo siento. Te lo acabo de decir. No me digas que ya lo has olvidado, princesa. Sin embargo, ella no reconoció sus palabras. Un herrero llamado Abel. Una pelirroja, nada menos. Eso es demasiado obvio para ser verdad. Merlín es un sinvergüenza, pero no se puede negar su habilidad. Si quisiera algo elaborado, podría hacerlo él mismo o recuperarlo con un hechizo. Sin embargo, estás aquí. Un joven al que le dijo que tratara como a un miembro de la realeza, con un nombre obviamente falso y que afirma ser un herrero a pesar de tener el cuerpo de alguien que no pasó un día haciendo trabajos duros. Menciono que hay algo extraño en ti, Abel. En el momento en que te vi, supe que no eres quien pareces ser. De hecho, Shirou parecía un joven delgado, una forma a la que estaba más acostumbrado, pero la sospecha de Morgan era injustificada aún así. Podría ser un noble visitante de incógnito. Probablemente no era algo tan raro, así que ¿por qué lo confrontó por eso? Incluso dio a entender que él no era un humano y aún así estaba aquí. Solo. Esta chica era demasiado atrevida para su propio bien. Puso una sonrisa cruel y dejó que una pizca de su energía mágica circulara por la habitación. No lo suficiente para invocar sus llamas o armas, pero sí lo suficiente para cargar el pequeño espacio con poder. Las sombras parecieron alargarse y el aire se volvió pesado, chispas doradas parpadearon durante unos instantes antes de desaparecer. Tal vez una exhibición aterradora le dé algo de sentido a la cabeza de esta chica. ¿Es así? Si crees que ese es el caso, ¿no es tu presencia aquí un riesgo aún mayor? ¿Qué pasa si resulto ser un asesino o un mago enemigo? Deberías tener más cuidado, princesa, este mundo es más grande que tu pequeño castillo. Una vez más, ignoró la mayor parte de lo que él dijo y se centró solo en la parte que quería escuchar. Ni siquiera el cambio repentino en la habitación la afectó. Ella simplemente se cruzó de brazos y sonrió, su expresión fría se convirtió en otra cosa por primera vez desde que la conoció. Lo sabía. No eres quien pareces ser, incluso si no mentiste. Y ahora ella estaba engreída. La cruel sonrisa de Shirou se congeló en sus labios, su frente se torció con irritación. Esta chica no conocía ninguna fe. Así que eso fue lo que fue. Este sentimiento persistente que sintió desde que conoció a Morgan, un instinto que le decía que algo no estaba bien. Era tan obvio que no se dio cuenta a pesar de buscarlo. Ella no tenía aura. Eso no debería ser posible. Un mago lo suficientemente bueno podría enmascararlo, pero no borrarlo por completo. Fairyelles no era un tipo de Mystique-elles, a pesar del nombre. Era algo con lo que todas las hadas nacieron. La capacidad de ver la verdad del mundo, de ver a través de todas las mentiras, ilusiones y barreras, y deformarlas. Incluso la verdad y la ilusión del mundo mismo. La mecánica de Fairyelles no era algo que un humano pudiera comprender y para lo cual crear contramedidas. Esa habilidad simplemente funcionó en un nivel más fundamental que cualquier misterio conocido por el hombre. Y solo había un tipo de ser en el que Fairyelles no funcionaba. Otra hada. El problema era que Morgan era un humano. Él estaba seguro de ello. Shirou se centró en la chica, sus ojos brillaban con intensidad a pesar de su glamour, sus labios apretados en una fina línea. Miles de ojos se abrieron en Eternal Forge, toda su conciencia concentrándose en esta pequeña parte de su dominio, mirando a través de las capas de la realidad para ver la verdad. El repentino cambio de comportamiento de Shirou no pasó desapercibido. ¿Qué es esto?
¿Qué estás haciendo? Morgan, de piel pálida, miraba a su alrededor, sus ojos moviéndose de un rincón a otro mientras gotas de sudor se acumulaban en su piel, con los brazos cruzados ahora abrazándose a sí misma más que cualquier otra cosa. Un hada. Morgan se estremeció y giró la cabeza para mirarlo de nuevo. Si su objetivo seguía siendo asustarla, entonces podría decir que lo logró. Pero ya no lo era, y sus ojos mostraban más que simple miedo. ¿Qué acabas de decir?, preguntó, su voz casi un susurro. No fue un acto. Ella no era una hada impostora que pretendía ser una princesa. Nada podía esconderse de la vista de Shirou, y pronto supo la verdad. Morgan era humana, hasta la médula de sus huesos, pero en lo profundo de su corazón escondía un núcleo de oro. Una firma familiar enterrada bajo toda una vida como ser humano, enmascarada por años de mundanidad. Morgan era una humana, pero su alma era la de un hada. No sabía cómo, ni siquiera si era posible, pero la chica que tenía delante nació con un cuerpo de humano pero un alma de hada. Miró sus sí abiertos, el azul pálido se encontraba con el dorado brillante, y le dolió el corazón. Cada hada nació con ojos de hada y Morgan no era diferente, pero su forma humana la convertía en una sombra de lo que debería ser. Él no conocía los detalles, pero el hecho de que ella inmediatamente notara que algo en él era extraño, significaba que una parte de esa habilidad todavía funcionaba para ella. Para bien o para mal. Princesa, tú. El sonido de las puertas abriéndose de golpe interrumpió a Shirou cuando Arnett irrumpió. Princesa. Morgan se estremeció ante la intrusión. Shirou disipó la presión opresiva cuando el capitán abrió las puertas, pero era obvio por el rostro ceniciento de Morgan que estaba conmocionada, incluso si se recompuso rápidamente. Arnett, no tienes que gritar. Abel solo me estaba contando algunas historias interesantes. Estoy bien. El hombre frunció el ceño, mirando a Shirou con los ojos entrecerrados, sin creer del todo sus palabras. Claramente quería saber qué la hacía así, pero su princesa, sin embargo, tuvo prioridad al final. Ya veo. Eso es genial, princesa, pero no deberíamos molestar al maestro Abel. No tan sutilmente ayudó a Morgan a levantarse de su asiento y la guió fuera de la habitación. La señorita Claire te estaba buscando, así que si me sigues, por favor. Y así se fueron, el capitán con un aura llena de sospecha y la princesa reacia mirando hacia atrás, con los ojos llenos de preguntas. Shirou estaría feliz de responderlas, pero durante el resto de su tiempo en el castillo, Arnett estuvo constantemente a su lado, por lo que no regresó a la sala de espera. La chica claramente sospechaba que él sabía algo sobre su situación. No podía estar seguro de cuál era esa situación que ella creía, pero debía haberla estado molestando durante mucho tiempo si estaba tan desesperada por respuestas. Bueno, ahora que lo sabía siempre había otro momento. 5 horas. Ese fue el tiempo que Shirou tuvo que esperar por Merlin. Cuando el molesto mago finalmente apareció, Shirou casi le arrojó a la cara al abrigado Caliburn y abandonó el castillo. Quería ayudar a Morgan, responder algunas de sus preguntas y formular algunas propias. Ella era algo que nunca había visto antes, un ser curioso que desafiaba lo que él creía posible. Merlin no fue de ayuda allí. Shirou le hizo algunas preguntas importantes, pero estaba claro que el mago no sabía acerca de su situación. No fue una sorpresa, ya que Shirou, una hada poderosa, tardó algo de tiempo en darse cuenta. Shirou no quería exponer la situación de Morgan sin decírselo, por lo que no usó Eternal Forge o Glamour para conocerla, ya que Merlin lo notaría. Consideró enviarle un mensaje usando magia de hadas de todos modos, pero al final decidió no hacerlo. Ella vivió sin problemas durante años, por lo que debería estar bien por unos meses más, hasta que él encontrara una manera de reunirse con ella en privado. Sin embargo, subestimó la desesperación de Morgan. Ya era de noche cuando salió del castillo, pero la oscuridad no se lo impidió. No es que necesitara sus ojos físicos para ver. Acababa de pasar las puertas del castillo cuando vio a cierta princesa actuando de manera sospechosa. Eternal Forge era lo suficientemente grande como para cubrir una buena parte de la fortaleza para entonces, por lo que vio a Morgan salir furtivamente de sus habitaciones y saltar por la ventana en el piso inferior. Desde allí, atravesó el castillo, evitando de alguna manera la vista de todos los guardias en su camino.
Incluso atravesó las puertas sin previo aviso, atravesándolas rápidamente cuando los guardias estaban distraídos. Si no lo supiera mejor, juraría que ella usó un glamour para hacer eso. Pero no lo hizo, y fue suerte o algo más en juego. Shirou redujo la velocidad para mantenerla a la vista, por lo que no estaba tan lejos del castillo cuando Morgan se escapó. Lo suficientemente cerca como para que ella pudiera verlo. Pero él no se detuvo ni se giró para reconocerla. Continuó hasta entrada la noche, lejos del castillo y de la ciudad detrás de él. ¿En serio? ¿Dónde estaban los tutores de esta chica? No creyó ni por un segundo que Merlín o sus campos acotados no la hubieran notado y, sin embargo, nadie estaba dando la alarma. Después de 5 minutos, Shirou dio un giro repentino hacia un bosque cercano. La oscuridad se volvió opresiva, pero Morgan no se rindió. Ella la siguió, con su vestido estorbándolo, enganchándose en las ramas y respirando entrecortadamente, pero el fuego en sus ojos no se apagó. Pronto, sin embargo, lo perdió de vista y giró la cabeza con desesperación. Eligiendo una dirección aleatoria, despegó de nuevo, ahora casi corriendo a través del bosque oscuro. Las ramitas la azotaban y las hojas secas crujían bajo sus pies, pero ella corría con una necesidad inquietante. Pero ella todavía era una princesa protegida y pronto su cuerpo la abandonó. Tropezó con una raíz y cayó, cayendo al suelo del bosque. No. Luchó por levantarse, su cuerpo temblaba de cansancio. Yo, no puedo. Shirou suspiró y dejó que su forma física se desmoronara. Esto debería ser suficiente. Él reformó su cuerpo justo enfrente de ella, espadas plateadas creciendo de la nada en el aire y tomando forma. No sonrió, su rostro era una máscara inexpresiva medio oscurecida por la oscuridad. Princesa, debería haber un límite para tu imprudencia. Ella lo miró fijamente, con los ojos llenos de desesperada necesidad pero no de miedo. No se molestó en usar glamour, por lo que sus ojos dorados entrecerrados brillaban con luz interior, su cabello rojo brillaba a pesar de la oscuridad. Yo, necesito saberlo. Dijiste un hada. ¿Eres realmente el hada del fuego y el hierro? Oh. Ella tragó, su voz temblaba. ¿Te refieres a mí? Si crees que soy quien dije que soy, entonces ¿por qué me seguiste? Seguir a la gente hermosa a la naturaleza es exactamente lo que no deberías hacer. ¿Y por qué pensarías que me estaba refiriendo a ti? Se estaba haciendo el tonto, pero quería oírlo de ella. Lo que Morgan estaba haciendo estaba más allá de lo que haría un humano, incluso uno que estaba buscando respuestas cuyas preguntas desconocía durante toda su vida. Tal vez él estaba disminuyendo su lucha, pero si él fuera un hada diferente, ella estaría prácticamente desperdiciando su vida ahora mismo. ¿Por qué iba tan lejos con esto? Toda mi vida fue diferente. Por favor. Quiero verlo. Solo una vez. El mundo al que pertenezco, no aquel en el que nací. La mirada en los ojos de Shirou se suavizó. Era una respuesta sencilla, pero con la que estaba familiarizado. Fue similar durante sus primeras décadas en Nibelung. Rodeado de hadas, pero alejado del mundo humano, siempre consciente de que se diferenciaba de las hadas con las que vivía, sin importar cuán similares pudieran ser sus cuerpos. Ni siquiera Dienu y Tile, sus primeros amigos, lo entendían en aquel entonces. No pudieron. Era un humano en un cuerpo de hada, aislado de los de su especie por una barrera que ni siquiera podían ver. Y aquí estaba un hada en un cuerpo humano. Un espejo de su pasado. No podía convertirla en un hada, todavía no sabía cómo se convirtió en uno, y puede que no fuera lo que ella quería, pero podía mostrarle algo de ello. Shirou extendió su mano mientras las llamas florecían detrás de él, disipando la oscuridad. Él sonrió, algo cálido de un alma no coincidente a otra. Vamos entonces, Morgan. Ella agarró su mano, una sonrisa floreció en su rostro incluso mientras las lágrimas se acumulaban en las comisuras de sus ojos. Déjame mostrarte el mundo de las maravillas. Que sea todo lo que esperas que sea.